Buenos días, hermanos, amigos, que Dios los bendiga. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, que vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro siempre tuvo en mente, hermanos, amigos, el siempre recordar a los hermanos cosas, aunque los hermanos no supieran, aunque los hermanos estuvieran confirmados en la verdad presente, siempre él tuvo en mente traer a la memoria cosas que ya ellos sabían. Hoy vamos a hablar algo que nos interesa mucho a nosotros que somos cristianos y también a los que no son cristianos. ¿Qué razones nos da la Biblia por la cual Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario por nuestros pecados? La Biblia, hermanos, cuando escribe el apóstol Pablo su carta, el propósito es de visitar a Roma. Pero este propósito era para anunciar el Evangelio de Jesucristo. En el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 15, Pablo dice que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El propósito del libro de los Romanos es el poder de Dios. Y Romanos 1, verso 16, nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a la gente de sus pecados. La palabra poder es dinomai en el griego, o lo que llamamos en el español es una dinamita. El Evangelio es una dinamita, es un poder de Dios para salvar a la gente de sus pecados. Y el propósito de esta carta es que el justo vivirá por la fe. Dice Pablo en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. El apóstol Pablo trae a mención lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, en un libro conocido como el libro de Habacuc. Ahí en el Antiguo Testamento encontramos en el versículo 4 también esa misma expresión que el apóstol Pablo dio a conocer en esta ocasión cuando dijo de que el justo por la fe vivirá. Así que ciertamente algo que nosotros debemos tomar en cuenta es de que si nosotros queremos vivir eternamente, queremos ser salvos, debemos vivir por la fe del Hijo de Dios.
Entonces Cristo murió, pero Cristo no murió en la cruz del Calvario solamente por morir. No entregó su vida en la cruz del Calvario solamente por entregar su vida. No derramó su sangre en la cruz del Calvario simplemente para derramar su sangre. No entregó su cuerpo en la cruz del Calvario simplemente para que lo flagelaran, lo maltrataran, lo humillaran, ¿verdad? Sino para que nosotros los cristianos sepamos que debemos de vivir por fe. Y la pregunta es, ¿qué significa vivir por fe? Muy bien. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo dice que el tiempo que le resta quedar en este cuerpo es para vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y el cual se entregó a sí mismo por él. Entonces nosotros, los que somos cristianos y los que no son cristianos, deben darse cuenta, deben de enterarse que si quieren ser cristianos, deben de vivir por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ciertamente el que es justo va a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. El punto está, hermanos, que Cristo murió para que usted y aquel que no es cristiano viva para él. Viva para él. Preguntémonos si nosotros estamos viviendo para él. Estamos viviendo para Cristo. Han transcurrido una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ha transcurrido en el año ya 4 meses. Hemos vivido nuestro cristianismo desde hace tal vez mucho tiempo. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo por fe y para fe. Dice la Biblia que el justo vivirá por fe. El justo va a vivir lo que resta en la carne en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. Y a veces nosotros, los cristianos, decimos que estamos juntamente crucificados con el Señor. Pero lamentablemente no nos damos cuenta que estar crucificado con el Señor implica que debemos de vivir para Él el resto que nos queda en la carne. No debemos de vivir para nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 8 dice, porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos,
o que muramos, del Señor somos. La Biblia nos habla que del Señor somos todos los cristianos que pertenecen al Señor. Pero ninguno de nosotros debemos de vivir para sí. Versículo 7 de Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, no vivimos para sí. No vivimos para nosotros. El resto que nos queda en la carne, no vivimos para complacer nuestro propio yo, nuestro propio ego, hacer nuestra propia voluntad. A veces queremos hacer lo que nos es grato y satisfactorio a nosotros. Y no queremos hacer lo que es grato y satisfactorio a Dios. A veces queremos servir a Dios. A veces no queremos servir a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas formas de servicio a Dios. Y uno de los servicios que nosotros le brindamos a Dios es entregar nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios, como un olor grato y fragante. Es poder mostrar en nuestra vida ese servicio que Jesucristo vino a mostrar. Jesucristo no vino a este mundo, hermanos, para ser servido. Jesucristo vino a este mundo para servir. Y a veces es triste observar que ni siquiera en cuanto a un servicio tan básico, el cual es la limpieza de este local, a veces no hay hermanos que tengan y presten la atención cuando les toca el rol de limpieza. Y se les olvida. Tanto así que a veces hasta se les olvida cuál es el día de reunión, el primer día de la semana. Cuando estudiamos ya casi por un mes la importancia del primer día de la semana. Este es un asunto grave, porque la apostasía es algo que se va dando de manera paulatina. La apostasía no es algo que se da cuando ya el hermano se va de la iglesia. La apostasía, el apartamiento, el abandono de la fe del Hijo de Dios, se da cuando el hermano está aquí en la iglesia, pero el hermano, en vez de andar viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él, ¿qué es lo que hace? Simplemente vive para sí y no vive para Cristo. No anda en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. Y ninguno de nosotros debe de vivir para sí, porque la idea de Pablo más bien es que ni en la vida ni en la muerte podemos olvidar el hecho de los que somos y hacemos, y lo que somos y lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Ninguno de nosotros vive por sí mismo, sino porque el Señor quiere que vivamos. Pero Él quiere que vivamos para la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó a sí mismo. Y que ninguno de nosotros muera por sí mismo, sino
por el Señor. Nosotros, quiere decir los cristianos, debemos de entender que si vivimos no es porque nosotros queramos vivir. Y si llegáramos a morir, no es porque nosotros queramos morir. A veces le tenemos temor a la muerte. No queremos morir. Y cuando nos está llegando la muerte, en ese momento, ahí sí queremos estar muy fieles, muy consagrados, muy dedicados a Dios. Pero ¿qué pasa con el resto de nuestro tiempo? ¿Qué pasa con el resto de nuestra vida? Simplemente andamos claudicando entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, hermano, sirvámonos. Pero no andemos como las olas del mar. Un día sí le vamos a servir al Señor, un día no le servimos al Señor. Un viernes sí, hermano, un domingo no, hermano. Un domingo sí, un domingo no. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo y santo a Dios. Es un culto racional. Así que, dice Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, consagrado, apartado, separado, dedicado, esmerado, agradable a Dios. Que eso es nuestro culto racional. Ese es nuestro servicio que hacemos con la razón, con el raciocinio. ¿Sí? No es un asunto que vamos a venir a servir a Dios como nosotros queremos o cuando nosotros queramos. Hermanos, nosotros debemos notar el contraste que la Biblia hace. Y en el libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 20 y el versículo 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oiga lo que dice Pablo, conforme a mi anhelo, conforme a mi esperanza, de que en nada seré avergonzado. Ahí está el punto. Ahí está el punto, hermanos. Si nosotros, cuando venga el Señor, seremos avergonzados, porque Pablo dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, nosotros magnificamos a Cristo en nuestra vida. Y el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para él era el morir ganancia? ¿Por qué para él el vivir es Cristo? Porque él tenía anhelo, esperanza, confianza en que en nada sería avergonzado, ya sea si él vivía y vivía para Cristo o moría.
para Cristo. Ahora, la gran incógnita para nosotros es esta. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿O seremos avergonzados cuando muramos? Mire, esto lo va a saber cada uno de nosotros de manera personal. Porque cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hayamos hecho en esta vida. Sea bueno o sea malo. Pero nosotros como cristianos debemos de entender que el vivir para Cristo, hermanos, debe resultar, para mí, dice Pablo, para el beneficio de la obra. Pablo dice que dar en la carne me es necesario para el beneficio de la obra. Filipenses 1, el versículo 24, dice, pero que dar en la carne me es más necesario por causa de quién? Por causa de vosotros, filipenses. Por causa de la obra. Esta afirmación del apóstol Pablo está enfatizando, note usted, su sentimiento, su responsabilidad. Él sabía que su ministerio, oiga bien, era necesario para el bienestar espiritual de los hermanos. ¿Sí? Si usted está aquí, ¿para qué está viviendo? ¿Para el beneficio espiritual de usted o de los hermanos? ¿Para qué? Vea, cuando hay una silla vacía, esa silla vacía desalienta, desanima. Así se lo digo. Pero quiero que usted entienda que ese hermano no está viviendo para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no está viviendo para el beneficio de los hermanos. Porque él piensa que el no congregarse, el no reunirse, no trae ningún beneficio espiritual para los hermanos. Hay más beneficio en las cosas materiales, en las cosas efímeras, en las cosas temporales. Me resulta más esta cosa terrenal. Así que las cosas espirituales, pues como que no tienen mucho valor, como que no tienen mucha importancia. Tanto que a veces pensamos que no hay problema. No hay problema. Pero déjenme decirle que sí hay problema. Hay problemas, ¿saben por qué? Porque él sabía que su ministerio era necesario para el bienestar espiritual de los hermanos. Y Pablo da mucho énfasis en esto en 1 Corintios 12, 14 al 27. Todo miembro cuenta en la iglesia. Todo miembro cuenta. Todo miembro es importante en el cuerpo. Todo miembro tiene función en el cuerpo. Porque cada cristiano debe decidir, como Pablo, quedarse en la carne, quedarse aquí en el cuerpo para el beneficio de la obra. Así que todo miembro cuenta. Todo hermano es importante. Todo hermano tiene una función aquí. Pero a veces queremos funcionar, queremos hacer la obra cuando nosotros queremos, cuando nosotros podemos.
Eso no es así, hermanos. Primera de Corintios 12, 14 al 27 dice, además el cuerpo no es uno solo. El cuerpo no solamente es su servidor, hermano. El cuerpo, dice, sino muchos. El cuerpo somos todos nosotros. Y si dijera el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, hermano, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, hermano, Dios ha colocado a cada miembro, a cada uno de nosotros en el cuerpo como Él quiso. Usted está aquí en el cuerpo porque Dios lo ha colocado en el cuerpo para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los hermanos, para el beneficio espiritual. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, hermano. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Y los que nosotros menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó en el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta. Entonces aquí en el cuerpo, que somos todos nosotros, todos los miembros aquí somos importantes. Somos tan importantes aquí todos los miembros. Todos los miembros aquí cuentan. Todos los miembros aquí tienen una función. Por eso cada cristiano debe decidir, como Pablo, quedarse en la carne. Todos los años que Dios le permita, que sea necesario, pero para ser útil a la obra. No para ser un miembro inútil. Un miembro simplemente de banca, que no quiere funcionar, que solamente está de espectador, que solamente cuando Él quiere funciona y como Él quiere funciona. Debemos de ser útil para el adelanto de la obra. No vivimos aquí, hermanos, para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Él. Cuando su servidor viene aquí a predicar, a dirigir, y el hermano que pasa a servir la mesa, o la hermana que le toca la limpieza, sepa que lo que viene a hacer es para el beneficio de los hermanos, para el beneficio de la obra. Y lo que usted vaya a dar, lo va a dar para el beneficio de la obra, para ser útil en la obra. No para ser un miembro inútil, porque al miembro inútil, dijo el Señor, ¿a dónde lo vamos a echar? Echado fuera, en las tinieblas. Y hay miembros que son inútiles, que siempre hay que estarles empujándole para que puedan hacer las cosas. Hermanos, si ya estamos muy grandes, ya estamos muy maduros de edad, para que nosotros tomemos nuestra responsabilidad de agradarle a Él. Y ya sea que nosotros vivamos o ya sea que nosotros muramos, nuestros pensamientos deben de girar alrededor de Él. Hay hermanos que aquí son hermanos ya ancianos de edad, pero
a veces parece niño, que hay que irlo arrastrando, hay que venirlo trayendo a la fuerza para que venga a reunirse. No, hermano. Eso no es vivir en la fe del Hijo de Dios. Eso no es vivir conforme a la voluntad del Señor. Esta verdad, hermano, nos rige nuestras acciones, nos rige nuestras actitudes con relación a nuestra vida y muestra realmente si yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor o estoy viviendo conforme a mi propia voluntad. En estos versículos, hermanos, Pablo nos está hablando de nuestra relación con Cristo, nuestra relación con nuestro dueño. Y la idea de Pablo era que el cristiano ya no es dueño de sí mismo. Antes era propiedad, fíjese bien, probablemente de él. Ahora ya no es propiedad de él, sino que es propiedad de ¿quién? De Cristo. El que se bautizó para ser propiedad de Cristo y para hacer lo que Cristo manda y no para hacer lo que a él le dé la gana. ¿Sí? Hoy estaba rico el día para quedarnos acostados, dormidos. Algunos no vinieron. Razones tendrán. Pero el punto es que deberían de estar aquí. Y a veces así pasa los días viernes. Los días viernes me preguntó un hermano por qué siempre es en todas las iglesias lo mismo. Los días de semana. Y yo le decía, bueno, simplemente por el materialismo, por las cosas materiales de este mundo. Son más importantes que las cosas de Dios. Eso no es vivir para Cristo, hermano. Entonces yo me pregunto, y usted debería preguntarse, hermano, ¿estamos viviendo para Él? ¿Estamos viviendo para el beneficio de la obra? ¿O para nuestro propio beneficio? Para nuestra propia voluntad. Cristo murió. Y es para que muramos nosotros. Cristo, hermanos, para esto murió y resucitó. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor de todos. 14:9. Señor de los muertos, como de los que viven. La gran interrogante ¿es Cristo Señor de todos los muertos? Y si nosotros morimos, ¿va a ser Cristo nuestro Señor? Los que estamos vivos decimos que ¿por qué no hacemos lo que Él dice? Él dice, a veces nosotros decimos, Señor, Señor, ¿o no? Y en Lucas 6:46, ¿qué nos dice Él? ¿Por qué no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué no hacéis lo que yo os digo? Algo tan sencillo. Predicar el Evangelio, algo tan sencillo. Servirle a Él, algo tan sencillo. Servir a la iglesia, algo tan sencillo, servir a los hermanos. Es que estoy tan cansado que no puedo. Es que estoy tan enfermo que no puedo. Es que no tengo tiempo, no puedo. La pregunta es, ¿solamente yo soy aquí el que debo estar sirviendo a Dios? ¿O somos todos nosotros los que debemos de servirle a Él, pero como Él quiere?
El punto está que esta es la razón por la cual Jesús vivió, por la cual murió y vivió de nuevo para que Él pudiera ser nuestro Señor a lo largo de toda la extensión de la vida, ya sea en la vida o en la muerte. Muchos cristianos aún esperamos o aspiramos que en nuestra muerte vamos a ser glorificados en nuestro cuerpo por el Señor, en su presencia, y que aún estaremos con el Señor para siempre. Pero cuando no queremos estar con el Señor aquí, con su cuerpo, con su iglesia, simplemente 2 días a la semana, no queremos rendirle nuestra vida en sacrificio vivo y santo, consagrado, dedicado a Él. Al Señor pertenecemos, tanto en vida como en la muerte. Pero si usted es servidor y no dedica al Señor su vida, cuando esté en este cuerpo, estará muy difícil, cuando usted y yo muramos, que estemos en su presencia y que Él sea nuestro Señor y que el señorío de Cristo persista incluso en la muerte, cuando nuestros cuerpos yazcan bajo el sepulcro. Eso será muy difícil. Por eso le digo que ahí va a ser el gran susto para usted o para mí cuando muramos y despertemos y nos demos cuenta a dónde vamos a estar. Simplemente porque en este cuerpo, en esta vida, no queremos vivir para el Señor, sino para nuestros propios deseos, nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros como cristianos hemos decidido morir a nuestros pecados por medio del bautismo. Por ejemplo, si nuestros amigos que nos visitan y los que nos escuchan a través de este medio de las redes sociales están dispuestos a morir con Cristo en el bautismo, sepan que al hacerlo van a vivir para el Señor. Romanos capítulo 6, el versículo 1 al 4, que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a andar en vida nueva. Si usted, amigo, no se ha bautizado en Cristo, bautícese para andar en vida nueva, para pertenecer a Cristo, para obedecer su evangelio. Romanos capítulo 6, el versículo 22. Dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin ¿qué? La vida eterna. Y esa palabra santificación significa consagración, significa dedicación. Pero pregunto, hermano, ¿qué consagración, qué dedicación estamos dando nosotros a Cristo? ¿Qué consagración, qué dedicación estamos dando al Señor? Pregunto eso. ¿Cuál es esa consagración? ¿Cuál es esa dedicación que le estamos brindando? Pasa lunes, pasa martes, pasa miércoles, pasa jueves, pasa viernes, pasa domingo y vuelve a pasar otra semana más. ¿Qué consagración, qué dedicación, qué devoción estamos dando al Señor? ¿Cuál es la devoción? ¿Cuál es ese servicio que le brindamos? ¿Cuál es, hermano? Romanos capítulo 6, el versículo 11, dice:
así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vivos para quién? ¿Vivos para Dios? ¿Para quién vamos a vivir? Vamos a vivir para Dios ahora y en la vida eterna. Pero si aquí vivimos para Él, si aquí le servimos a Él, si aquí le servimos a la iglesia, a su cuerpo, pero si no le queremos servir, hermano, no nos asustemos cuando nos vayamos a morir. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos, hermanos, considerar que Cristo murió para que nosotros seamos sus súbditos. Cristo es nuestro Señor. Usted no es su Señor. Cristo es nuestro Señor. Y 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Hemos comprado por la sangre de Cristo. Ahora pues glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ayer me decía alguien que es evangélico, dice, me voy a bañar y quiero que salga el agua helada para que salga el espíritu de pereza. ¿A dónde habla de la Biblia del espíritu de pereza? Mire, usted debe saber una cosa, usted tiene un espíritu y ese espíritu debe ser para glorificar a Dios en su cuerpo, en su vida. Ese espíritu está aquí en nosotros, en este cuerpo, pero ese espíritu va a salir de este cuerpo. Este ser que está hablando va a salir de aquí y este cuerpo va a ir al polvo y ese espíritu va a ir al lugar que Dios quiere. Pero si usted le glorifica aquí en esta vida, si usted sabe que Él es su súbdito, que Él es su Señor, y usted le sirve como Él quiere, no como usted quiere. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo para ser para Él. 1 Corintios 7, el versículo 13, dice la Escritura, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Bueno, fíjese bien, aquí es un punto importante, porque a veces nosotros pensamos que como cristianos podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Estaba viendo un caso de una hermana que en esta semana, que sinceramente pues la esposa no es creyente, pero él dice, ya yo no la quiero, yo ya no quiero vivir con ella, yo ahora la quiero abandonar. ¿Sí? Bueno, ¿qué está haciendo? Pregunto, ¿está viviendo para el Señor? Si quiere abandonar a su esposa, ¿está viviendo para el Señor? Si la mujer consintió en vivir con él, que es creyente, ¿por qué ahora él quiere abandonar? ¿Por qué ahora él quiere dejar? ¿Está viviendo para el Señor? ¿Está pensando como Dios piensa? Hermano me dijo, hoy vengo el domingo, nos vemos el domingo. Hechos 20, el versículo 28. Dice ahí la Escritura algo muy importante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó la iglesia. Él puede ganarlo a usted por la sangre preciosa de Él, mediante el bautismo. Colosenses 1, el versículo 14. Colosenses 1, el versículo 14. Dice ahí Colosenses capítulo 1, el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Usted puede obtener la redención, el perdón por la sangre de Cristo en el bautismo. Dice Apocalipsis 14, vamos a Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 14, versículo 17, dice ahí, capítulo 17, versículo 14, pelean contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y ¿qué? Y fieles. Ahora el 19, el versículo 16, dice ahí el versículo 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces esta mañana hemos aprendido, hermanos, algunas razones por qué Cristo murió en la cruz. Nuestros amigos han aprendido. La primera razón es para que vivan para Él. La segunda razón es para que muramos por Él en el bautismo, o ya sea físicamente. Y de esta manera seremos súbditos de nuestro Señor y reinaremos con Él. ¿Cuándo? Cuando venga Él por segunda vez en relación al pecado, o cuando usted muera. Pero el punto está: si hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, y dentro de este reino, el cual Cristo es el que reina, pregunto yo, y no obedecemos a Él, que es el Rey de reyes, Señor de señores, y nosotros ¿qué debemos de ser? Sus súbditos. Entonces, cuando nosotros muramos, ¿será Él nuestro Rey? ¿Estaremos nosotros como sus fieles, como sus justos? No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces oímos a la gente, ¿verdad? Cuando muere alguien, gracias a Dios ya está ¿qué? Descansando. ¿A dónde? ¿A dónde estará descansando? Y es ahí donde se debe preguntar a la persona: ¿a dónde va a ir a descansar? ¿Al reposo de Dios o al castigo eterno? Ahí, dos lugares. Así que el que no es cristiano tiene que oír, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que arrepentirse. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17:3. Tiene que confesar a Jesucristo, Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tiene que bautizarse. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por último, tienen que ser fiel hasta la muerte y vivir para Él, para poder ser súbdito de Cristo y poder lograr ¿qué? La vida eterna, la salvación eterna. De lo contrario, no lo va a lograr. Así que puede ponerse en contacto con la Iglesia del Señor aquí en Nicaragua a través del número de teléfono 88 23 44 80, o si no, pues en el canal de YouTube de este servidor hay un teléfono de los Estados Unidos. Usted puede llamar y de esa manera también se pone en contacto conmigo, y yo puedo ponerme en contacto a usted en cualquier lugar que se encuentre en los Estados Unidos, para que usted busque la Iglesia del Señor, la cual Él ganó y compró con su propia sangre. Gracias, hermanos, por su atención, a los amigos, y esperando que esta palabra no vuelva vacía, que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, porque
Recordemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, esto también segará. Que el Señor nos bendiga. Amén.